Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Campesinos y comerciantes de las áreas en las que delinque la estructura de alias Calarcá aseguran que este criminal los sigue extorsionando y amenazando. A su denuncia se unió el gobernador de Caquetá. Entre tanto, el gobierno todavía no responde a la petición de reactivar la orden de captura contra el disidente del que la unidad investigativa de Noticias Caracol habría revelado sus andanzas delincuenciales mientras se ha mantenido como negociador de paz. Las denuncias fueron descalificadas en su momento por el presidente Petro. Son los campesinos, comerciantes y población rural en las regiones los que han tenido que soportar que las disidencias de alias Calarcá actúen a sus anchas. Informes de inteligencia militar revelan que en el actual gobierno esta disidencia se expandió en el territorio un 17% más. En el tablero de la guerra, alias Calarcá se consolidó en estos departamentos y busca expandirse al Huila y Tolima. Analistas y autoridades dicen que ese poderío se logró durante los ceses al fuego que el gobierno otorgó a esa disidencia. Un fortalecimiento militar, económico y político por parte de este grupo armado ilegal, valiéndose de que se encuentran sentados en la mesa de diálogo. Pero aquí lo que toca es que un acto de sinceridad y transparencia, porque siempre se llama a la mesa de diálogo y la respuesta es no, ellos no fueron, no, ellos no tienen conocimiento. O sea, creen más en la palabra de un delincuente que en la realidad de 500 000 de habitantes que tiene el departamento del Caquetá. Contaban aproximadamente con 1.400 hombres. Hoy esas disidencias alcanzan los 3.000 hombres y esto es muy preocupante. En el Guaviare los campesinos viven bajo el miedo de las amenazas, las extorsiones, carnetización y restricciones impuestas por este grupo que los ha llevado a perder cosechas y productos. Que después de las 6 de la tarde la gente no puede transitar en la zona rural y pues eso afecta de una u otra forma la movilidad y la tranquilidad de las comunidades. Pues hoy lo que se busca es que realmente tengamos esa paz que de una u otra forma el gobierno ha prometido, que es esa paz total, pero que realmente solo quedó en discurso. Pero parece que la fuerza pública no puede hacer mucho. Esto dijo hace un mes el comandante de las fuerzas militares en entrevista con el director de Noticias Caracol. Calarcá claramente tiene una condición especial por estar en un proceso de paz. Si está en un proceso de paz, ¿qué pasa si hay un operativo contra él? ¿Ustedes lo frenan? Si hay un operativo contra este cabecilla y cae en fragancia, cayó en fragancia. Tiene un levantamiento de orden de captura, hace una disposición del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, le corresponde a la mesa de negociación tomar las decisiones que le corresponden. Además, Calarcá es una de las estructuras que, según informes de inteligencia militar, más ha golpeado a la fuerza pública en el último año, el mismo periodo en el que el gobierno ha mantenido los diálogos con ese grupo, aunque después de Semana Santa se espera que el gobierno escuche a la fiscal general para evaluar la situación con este cabecilla. Un taxi fue utilizado para cometer al menos 2 crímenes en Bogotá: el secuestro, tortura y robo de Diana Ospina y el asesinato de Neil Cubides. En los próximos días habría más capturas. El secuestro y asesinato del profesor Neil Cubides el pasado 19 de enero y el secuestro de Diana Ospina el 22 de febrero, los dos calificados también como paseos millonarios, están unidos por uno de estos 2 carros que asaltaron a Diana Ospina. Uno de ellos participó en los 2 hechos, pero además los 2 taxis pertenecen al mismo propietario. La revelación la hizo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Mírenlos bien, que la gente los mire bien. Si hay otras víctimas de estos delincuentes, estamos listos a trabajar con la Fiscalía, con la Policía, para que esos casos también sean llevados ante la justicia. En el caso de Diana Ospina, la Fiscalía y la Policía reconstruyeron el recorrido de los delincuentes a través del GPS de uno de los taxis involucrados. Según señalan, una vez Juan Pablo Cardoso, alias Pablito, recogió a Diana Ospina cerca a una discoteca en Chapinero, la llevó hasta el sector de Santa María del Lago, donde fue abordada por 2 hombres más que conducen este otro taxi. Posteriormente, estas personas toman toda la Boyacá hasta la 170, muy cerca de Suba. Posteriormente, por esa misma vía, se devuelven por toda la Boyacá hacia el sur, llegando a Osa. Posteriormente, toman la 1 de Mayo nuevamente hacia el oriente, llegando a San Cristóbal.
hacer unos recorridos en San Cristóbal y ya posteriormente la ingresan a una vivienda en el sector de Juan Rey, en el cual la tienen secuestrada 43 horas. Según el comandante de la policía, el secuestro se prolongó durante varias horas porque los delincuentes vieron mal el saldo de la cuenta de la víctima y creyeron que ella tenía en su poder 1.200 millones de pesos. De los capturados se conoció que alias Pablito tenía libertad condicional por el caso de paseo millonario, mientras que alias Pachanga cumplía detención domiciliaria por hurto agravado. Por el secuestro de Diana Ospina, las autoridades buscan a 3 implicados más y por el atraco y asesinato al profesor Neil Cubides a otros 6. Los investigadores avanzan para establecer posibles vínculos entre ambos casos. Y es que el distrito insistió en la necesidad de un registro público nacional de conductores de taxis para garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio en la capital. El Gaula identificó a varios conductores con registros judiciales. La alcaldía le advirtió a la empresa su situación penal. A raíz de los recientes casos de inseguridad en algunos taxis en Bogotá, el Gaula de la policía puso bajo la lupa a 500 conductores. Según el distrito, más de la mitad tiene registros judiciales, principalmente por violencia intrafamiliar y hurto. Que más de un 60% de esos conductores en el tamizaje tenían registros penales. La relación entre quien es el propietario del taxi y quien lo conduce no tiene un hilo de responsabilidad. En ese mismo grupo, las autoridades encontraron inconsistencias en algunas tarjetas de operación. Hemos encontrado, por ejemplo, que la planilla de un vehículo de un conductor puede eventualmente usarla en otro vehículo donde no estaba originalmente registrado, o eventualmente un conductor sin planilla puede utilizar otra planilla. La alcaldía ha intentado mitigar el problema con aplicaciones como esta de la Secretaría de Movilidad, que permite verificar los datos del taxi y del conductor con tan solo la placa. Sin embargo, la herramienta resultaría insuficiente sin controles que definan quién puede o no prestar el servicio. Es importante hacer un llamado al Ministerio de Transporte para que haya un registro público de conductores de taxi, que esté mediado por una revisión de antecedentes. El gremio, consciente de la problemática que afecta a los usuarios y a los miles de taxistas honestos, ha endurecido sus filtros de seguridad. Pedimos antecedentes judiciales por rama judicial, le hacemos una visita domiciliaria y, por supuesto, le hacemos unas pruebas de conducción a ese conductor. Con corte a febrero de este año, más de 3.000 taxis en Bogotá no contaban con tarjeta de operación vigente, cifra que, más allá del retraso administrativo habitual, es una grieta por donde se pueden filtrar criminales camuflados de taxistas. Y a esta hora activamos el radar de la política con el resultado que entregó el Consejo Nacional Electoral tras el escrutinio de la Cámara de Representantes. Alejandra Giraldo, ¿cómo quedaron entonces las fuerzas políticas? Hola Malú, muy buenas noches. Pues muy bien avanzado ese escrutinio para Cámara de Representantes. En total ya están confirmadas 173 de 183 curules que tiene la Cámara Baja. Hay un 100% de curules verificadas para 30 de los 32 departamentos del país. Entonces, así las cosas, Malú, le contesto su pregunta. De esta manera quedaron repartidas las fuerzas. 39 curules obtuvo el Pacto Histórico. Luego seguimos con Centro Democrático con 28 curules. El Partido Liberal obtuvo 23 escaños. Para el caso del Partido Conservador, se quedó con 18 asientos en la Cámara de Representantes. La circunscripción de Pasos y TREP, por sus siglas, tiene 16 curules. Cambio Radical y Partido de la U se quedó con 11 escaños cada uno. El Partido Verde, Alianza Verde, tiene 4 escaños. Creemos que es el partido de Fico Gutiérrez, al igual que la ASI y Salvación Nacional, cada uno se quedó con 2 curules. Luego nos vamos con Ahora Colombia, que es la alianza de Mira, Nuevo Liberalismo, y Dignidad y Compromiso, que se quedó con 1 curul. Y aquí vienen las circunscripciones especiales. Para el caso de la Afro, la Indígena, la Raizal y los colombianos en el exterior, cada una se quedó con 1 curul. Aquí hay un caso especial, y es que hay 11 curules que se quedaron con otros partidos que hicieron alianzas y se quedaron cada uno con 1 curul en diferentes regiones. Y finalmente hay que aclarar que falta cerrar el escrutinio, Malú, de Cundinamarca y de Chocó. Eso corresponde, María Lucía, a 9 curules faltantes por confirmar. Claro, Alejandra, pero nosotros vemos en este momento que es solo la Cámara de Representantes, pero ¿cuándo se tendrá la totalidad del escrutinio? Por ejemplo, falta Senado. Falta Senado, sí señora. Como les decía, entonces
entonces hace un minuto, avanza y a muy buena marcha, ya está en el 98% la Cámara de Representantes. El Senado de la República arranca el escrutinio en forma el lunes de Pascua, y eso fue lo que dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral. Los partidos con garantías, candidatos y grupos significativos, este proceso con legitimidad y transparencia estamos avanzando. El próximo lunes iniciaremos e instalaremos el escrutinio general del Senado de la República y esperamos avanzar lo más rápido posible para poderle tener resultados a toda Colombia. 7:13 minutos y el Consejo Nacional Electoral confirmó los 14 logos de las candidaturas a la presidencia que van a aparecer en el tarjetón el próximo 31 de mayo. Finalmente, el logo del Pacto Histórico queda así, acompañado por el Partido en Marcha. También hubo un cambio en el de Claudia López. Este es su logo final, dice una nueva historia. Otra modificación fue la de Mauricio Liscano, que removió al partido así del logo. Y los cambios también están sumando Sondra Bancolín, Sergio Fajardo y Paloma Valencia, entre otros cambios que hubo en esos logos del tarjetón. Y algunos de los candidatos presidenciales siguen en su correría. Es el caso de Paloma Valencia, que estuvo en Valledupar, se reunió con personas de su campaña, el personal de su salud, almorzó a orillas del río Guatapurí y participó de la procesión del Santo Exeomo, patrono de los vallenatos. Por el lado de la campaña de Iván Cepeda, su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue estuvo en Popayán, donde llegó con su estrategia Súbete a la Chiva, con la que va a visitar varias regiones del país. Y Abelardo de las Priellas está recorriendo Montería, en donde se ha encontrado con sus seguidores. Y me despido con este dato. Les recuerdo que hasta mañana, martes 31 de marzo, hay plazo para cambiar el puesto de votación. Ustedes pueden hacerlo en los puntos móviles de la registraduría, ubicados en diferentes centros comerciales en las ciudades y también en las sedes principales de las registradurías. Hasta aquí este radar de la política. Feliz noche. La Corte Suprema de Justicia dejó en manos del Congreso la posesión de Wadid Mansur como senador. El alto tribunal recibió una carta con esta petición para que el congresista procesado por corrupción en gestión de riesgo asuma su curul. Juan David Ríos, ¿qué dice el documento? María Lucía, mire, esto es por iniciativa ciudadana. La Corte Suprema recibió ese documento en la que busca que Wadid Mansur, pese a estar acusado y privado de la libertad por ese escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, piden que se posesione como senador electo. Según el documento, Mansur no tiene sentencia condenatoria y podría posesionarse el próximo 20 de julio mediante una autorización de traslado, eso sí, con condiciones de custodia. Ahora, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema trasladó esa petición al Congreso de la República, ya que advierten que el alto tribunal no tiene atribuciones en el legislativo. Recordemos que el actual representante Wadid Mansur fue de los candidatos más votados del Partido Conservador. Según el preconteo, estamos hablando de 129.000 votos. Hablamos con el secretario general del Senado sobre este documento y esto nos respondió. Hemos recibido el traslado que nos ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la solicitud presentada por el apoderado judicial del senador electo Wadid Mansur. Al respecto, debemos señalar que se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable para los efectos de esta solicitud. Hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, mencionó que no ha recibido ninguna comunicación para no entregar una credencial a Mansur como senador electo. E incluso la representante Karen Manrique, quien también se encuentra privada de la libertad, ya tiene su credencial de representante electa para el periodo 2026-2030. El 70% de Melgar está afectado por el desbordamiento de varias quebradas. En el balneario ubicado cerca a Bogotá hay preocupación a pocas horas del inicio del puente festivo más largo del año. Marjorie Trujillo, ¿cuál es la situación a esta hora? Malú, mire, pues en este momento, como ustedes pueden ver, acá las personas todavía están realizando la limpieza de sus casas, de sus negocios que durante la noche pues sufrieron y fueron víctimas de esta inundación. Y es que hay que recordar que son 4 quebradas las que generaron esta emergencia aquí en el municipio de Melgar, la Melgara, la Longaniza, la Chicha y la Palmara. Están ustedes observando en este momento el barro que hay aquí en el barrio Sicomoro. Y es que hay que contarles
contarles que ya el alcalde de este municipio ha declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta, pues son más de 500 personas afectadas. Y también nos ha informado el alcalde que son por lo menos 35 barrios los que han resultado afectados por estas inundaciones. Pero a pesar de eso, nos ha dicho el mandatario de Melgar que se espera que ya mañana logren superar esta emergencia, porque dice que afortunadamente pues es cuestión de limpiar el barro, de organizar, y que ya esperan a los turistas a partir de este miércoles, cuando inicia la Semana Santa, la Semana Mayor. Y llegó la hora de los indicadores económicos en Noticias Caracol. Bueno, Víctor, ¿qué pasó con la cifra de desempleo en febrero? Malu, muy buenas noches. Pues el desempleo en Colombia tuvo una en el mes de febrero de este año, pasando desde el 10,3 hasta el 9,2%. Esta es la menor cifra de desempleo para un mes de febrero desde que el DANE lleva estos registros. Desde el gobierno nacional y también algunos analistas independientes están destacando la creación de más de 600.000 puestos de trabajo, la caída en la informalidad, pero también está generando preocupación la destrucción de empleos en el sector agrícola. Malú, también hay otros datos económicos relacionados con las remesas. En febrero creció este indicador un 6,7%. Llegaron por este concepto 1.100 millones de dólares, reporta el Banco de la República. En más información, durante enero de este año se dispararon las importaciones de televisores, crecieron más de un 50%, llegando hasta los 33 millones de dólares aproximadamente. Dice Analdex que esto se debe a la fiebre mundialista. Hay mucha atención, empresarios, porque mañana vence el plazo para que ustedes renueven su matrícula mercantil en su respectiva Cámara de Comercio. Veamos indicadores económicos, porque hoy el dólar estuvo relativamente estable. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.669 pesos con 96 centavos. Tuvo un pequeño incremento. Durante la tarde, el petróleo de referencia Brent se estuvo negociando por encima de los $112 por barril. El café cayó, precio de referencia para mañana 2.205.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y entró en operación uno de los puentes más importantes para la movilidad del suroccidente de Bogotá. La nueva estructura mejorará los tiempos de desplazamiento y las conexiones también de este punto de la capital. Habilitemos por favor ya el puente de la 1 de mayo con 68 en sentido occidente-oriente. Con esa orden, el alcalde Carlos Fernando Galán habilitó el paso vehicular en el puente ubicado en la avenida 1 de Mayo con carrera 68, una infraestructura que conecta las localidades de Kennedy y Puente Aranda y que promete mejorar el tráfico en este punto. Los conductores celebraron la apertura de esa estructura. Fascinante, un desplazamiento muy rápido y agiliza la movilidad. Muy bueno, sí, descongestiona bastante. ¡Gracias, eso! Este punto se consolida como un nodo clave donde convergen diferentes sistemas de transporte en la capital. La obra se complementa con el puente del costado norte habilitado en junio del 2024 y hace parte de la segunda fase del proyecto El Pulpo, que va en un 39% de avance y se prevé que se entregue en 2027. Estamos precisamente en un punto donde confluye el metro y el avance que tiene el metro. Estamos rodeados de lo que son las construcciones de la estación número 7 del metro, y en este punto además confluye el metro con la troncal de la 68. La inversión de esta obra supera los 37.000 millones de pesos. El puente sur, que hoy entra en operación, conectará de manera directa el occidente con el oriente de la ciudad y promete descongestionar uno de los puntos más neurálgicos de la capital del país. Y escuchen este dato, el navío de la misión Artemis II alcanzará una velocidad máxima de 29.000 kilómetros por hora, es decir, que recorrerá unos 11 kilómetros por segundo, velocidad alucinante para una misión que está lista para despegar rumbo a la Luna este miércoles. En la histórica plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, el cohete que llevará a los 4 astronautas hacia la Luna espera el momento del despegue. Será el primer viaje tripulado hacia las cercanías del satélite natural en más de 50 años. La NASA asegura que todo está listo para el lanzamiento.
Durante la misión de más de 900.000 kilómetros de recorrido, estudiarán cómo el espacio profundo afecta al cuerpo humano, medirán niveles de radiación y microgravedad y realizarán observaciones científicas de la Luna. Desde el sobrevuelo del lado oculto lunar, documentarán con cámaras y registros científicos variaciones de color, reflectividad y geología de la superficie, datos que ayudarán a entender mejor la formación del satélite natural y a planear futuras misiones que sí buscarán alunizar. El vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista y detrás de este vuelo se alza una campaña, el establecimiento de una base lunar y la propulsión nuclear hacia el espacio profundo, una travesía que comienza y no termina con lo que sucede el miércoles por la noche. Si el clima lo permite, este miércoles el cohete más potente jamás lanzado por la NASA despegará desde Cabo Cañaveral con 4 astronautas a bordo de la cápsula Orión. Pero no será una trayectoria directa. Tras el lanzamiento, la nave entrará en órbita terrestre y completará primero 2 vueltas cruciales alrededor de nuestro planeta. Esta fase es clave para que la tripulación verifique los sistemas y el soporte de vida antes de enfrentarse al espacio profundo. Después, un encendido de motores se enviará a Orión en la llamada inyección translunar, un viaje de 4 días hacia su objetivo. Llegarán cerca de la Luna, le darán la vuelta pasando por su cara oculta y usarán la gravedad lunar para regresar a la Tierra. La oportunidad que se nos presenta es inmensa, la de por fin enviar a nuestra tripulación más lejos de lo que nadie ha llegado. Es un momento increíble para la generación Artemis. La misión durará cerca de 10 días y terminará con un amerizaje en el Océano Pacífico, un viaje que marcará el primer paso en el regreso del ser humano a la Luna desde los tiempos del programa Apolo hace más de medio siglo y el inicio de una nueva era de la exploración espacial. Y millones de católicos celebran la Semana Santa en Colombia. A las 7:55 les mostramos cómo la están viviendo en Buga, también en Popayán, Tunja y Pasto. Y comenzamos en la ciudad. Señora Stephanie Perlaza, ¿cuántos feligreses se esperan en la Basílica del Señor de los Milagros, que es una belleza? Para Lucía, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, señora, la estoy saludando a esta hora desde el corazón religioso del Valle del Cauca, la ciudad señora, Guadalajara de Buga. A mi espalda ustedes pueden ver la emblemática Basílica del Señor de los Milagros. Para responder a su pregunta, aquí se espera la llegada de unos 180.000 personas, entre turistas nacionales e internacionales que vengan a profesar su fe al Milagroso de Buga, como se le conoce popularmente al Cristo que existe en esta basílica. También se espera la llegada de unos 600.000 visitantes al Valle del Cauca. Por eso las autoridades han redoblado la seguridad en las vías. 4.000 hombres de la policía se han dispuesto en los corredores viales del departamento para que las personas puedan venir aquí a disfrutar en tranquilidad de esta Semana Mayor, una iglesia emblemática que espera la llegada de esos feligreses y que por supuesto también moviliza la economía en el departamento. Stephanie, y en Popayán está a punto de arrancar la procesión de la institución de la Eucaristía que representa la última cena. Fernando Rojas tiene más detalles. Fernando. Hola María Lucía, muy buenas noches. Como usted lo dice, está a punto de iniciar la procesión del lunes santo, la procesión de la institución de la Eucaristía, o también conocida como la procesión del pueblo. Hace unos instantes llovió muy fuerte aquí en la ciudad de Popayán, ya escampó y a las 8 en punto de la noche saldrá la procesión de aquí del Templo del Carmen. Yo me encuentro aquí acompañado por varios de los personajes de las procesiones de Semana Santa, el regidor, las ahumadoras y el insigne carguero, que sin duda es el que lleva a cuestas toda una tradición. A las 8 de la noche iniciará la procesión y les tendremos todos los pormenores de lo que acontece aquí en la ciudad de Popayán con esta Semana Santa que ya empezó y que pues promete ser una de las mejores de los últimos años. Claro que sí, Fernando. Y en Tunja también se conmemora la Semana Santa, una de las más antiguas y solemnes del país. Jairo Niño, que está programado en la capital de Boyacá. Malú, 486 años de historia cumple la Semana Santa en Tunja, donde hoy inició con la procesión del Señor de la Humildad. Recorrido que se hizo por las principales vías del centro histórico de la capital boyacense. En total 20 pasos, todos con sus respectivos penitentes, quienes salieron con capirote y también con los pies descalzos. Centenares de feligreses salieron a acompañar esta hermosa procesión. Mañana será la procesión entonces del Señor de la Columna, jornada que inicia desde las 5 de la tarde. Jairo, y en Pasto a esta hora se desarrolla un concierto de música sacra. David Sánchez, ¿qué pasa a esta hora en la capital de Nariño?
Malú y televidentes, pues precisamente es sobre la senda de fe que se desarrolla precisamente estas actividades de música, pero también de arte y de este tipo de escenarios que ustedes ven en pantalla. Son obras desarrolladas por los artesanos y artistas del Carnaval de Negros y Blancos que engalanan la calle 19 de la capital de Nariño. Esto, sumado a otras actividades que se desarrollan en el Santuario de las Lajas y de San Pablo, pues tienen una variedad de oferta turística para los visitantes. Así que, Malú, los esperamos. Claro que sí estaremos, David. Buenas noches y gracias. Y de esta manera terminan las noticias con el inicio de la Semana Mayor. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.